hace tiempo que hago y pregunto qué pasó, 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 qué pasó. No me digas esto, no me digas esto, no me digas esto, no me digas esto, no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Que ya no lo necesito. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional.
8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí estamos ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día. Somos la otra gestión, la primera mañana de la radio aquí en Río Gallegos. Estamos hasta las 9:30 también en Perito Moreno a través de FM Activa. Estamos en Radio Líder, llegando a Puerto San Julián, llegando a la cuenca carbonífera a través de FM Tiempo. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos, gente. Bienvenidos. Aquí estamos con la otra gestión en esta mañana húmeda, un poco lluvioso parece que estuvo hasta hace un rato aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bienvenidos sean todos. A las 7 de la mañana estaba lloviendo. Ah, bueno. Un chaparroncito así. Y parece que va a ser la característica del día aquí en Río Gallegos, pero no hace nada de frío. Nada de frío. De hecho, a las 7 de la mañana la temperatura era de 9 grados centígrados. Ya vamos a estar actualizando con la franja horaria de las 8, que todavía no la tengo actualizada, pero nada de frío. No, muy temprano todavía. Hay Sí. que darle unos minutitos más para que actualice. Pero mientras tanto podemos empezar a saludar, ¿no? En principio a Brian Álvarez en los controles, nuestro comandante. Buen día, Brian. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy buenos días a todos. Hizo buenos anuncios ayer, ¿eh? Por ejemplo, No, bueno, el tema de las prepagas. ajá, ¿Eh? deberán retrotraer. Claro, exactamente. Las medidas que hizo, que brindó el gobierno nacional respecto de esto, ¿no? Se fueron tan de mambo ciertas prepagas, así que ahora van a tener que hacer marcha atrás. En un ratito vamos a estar ampliando un poco esa información que, bueno, cada vez que se habla de salud es un tema sensible. Claro. Y bueno, también cada vez más sensible en nuestros bolsillos, por Y supuesto. claro, sí. Sí, es muy difícil cortar una prepaga, una obra social, ¿no? Sí. Uno la tiene obviamente porque la necesita, pues necesita estar cubierto, porque a través de ese sistema cubrís terapias para tus hijos, por ejemplo, y entonces que te suba muy por encima de la inflación, muy por encima de la inflación, es muy complicado sostenerla. Bien, vamos a estar hablando de esto en algunos minutos, seguramente, como tema destacado a nivel nacional. Juli Quiroz, buen día, ¿cómo estás? Poniéndonos al aire en el streaming, ya tempranito que estamos al aire, mucho antes de arrancar el programa en radio, ya nos conecta Juli al streaming. Vemos que aumenta, ¿no? La gente que nos ve, se ve que les gusta vernos así cuando... Callados. Sí, callados. Porque en un momento hasta llegamos a 40 y pico. Digo, bueno, sigamos así. Claro. Dígalo con mímica, claro, parece que, viste, cuando te gusta mirar. Claro, sí. Lo que es la previa, ¿no? Y eso que la cámara nos enfoca a nosotros dos. Mirá si lo enfocara ya ahora. Al comandante, ¡ay! Se nos va la audiencia. Pico de audiencias ahora. Levántense, amigos. Claro, ni hablar. Y con esa gorrita verde fluo que trajo, ni te cuento. Bueno, ahora sí tengo actualizada la temperatura en Río Gallegos a las 8 de la mañana. 9 grados 2. Linda temperatura. Lindo, sí. La térmica 7 grados 2, el cielo mayormente nublado con lluvia en la hora anterior. Humedad 74%, presión 992, decimal 2 hectopascal, viento del norte a 13 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros.
Se estima que la máxima hoy llegue a los 14 grados centígrados. Tendremos lluvias aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde y lluvias por la noche. Va a ser Bueno. la característica del día aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. El sistema de alerta temprana está quietito, no hay anticipos para el día de hoy, sí para mañana viernes. Está pintadito de amarillo mañana viernes toda la provincia de Santa Cruz por viento. Bueno. En realidad es para la tarde únicamente de mañana viernes, vientos entre 55 y 65 kilómetros, ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros. Los mismos rotarán hacia el sur, hacia el sector sur, la noche del viernes. Este anticipo es para mañana viernes por la tarde en algunos casos, en algunas regiones de Santa Cruz, y por la noche en otras zonas de la provincia de Santa Cruz. Bien, vamos a la localidad de Río Turbio y también a 28, que tienen los datos actualizados correspondientes a las 8 de la mañana justamente. Allí en la cuenca, a esta hora, cielo parcialmente nublado, sin registro de sensación térmica en superficie. La temperatura es de 7 grados 8 décimas, 69% la humedad, el viento, nada imperceptible, te diría, del este a 3 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad, aunque va a estar muy nublado durante todo este día, jueves 18 de abril, y tienen pronóstico en la cuenca carbonífera de lluvias aisladas durante todo el día. La máxima pronosticada para hoy, 11 grados. En Puerto San Julián, Ajá. tengo la actualización en realidad de las 7 de la mañana. Sí, no estaba actualizado Amanecía con linda temperatura, Sí. 9 grados 6, la térmica 6 grados 8, similares condiciones aquí a Río Gallegos, viento del norte a 20 kilómetros en la hora, humedad 70%. Se estima que hoy la máxima llega a los 18 grados centígrados por la mañana, mayormente nublado. Por la tarde lluvias aisladas y por la noche parcialmente nublado, allí en Puerto San Julián. Nos lo había anticipado Nelly Wenchur, que es la pronosticadora, ¿Qué había dicho una Nelly? de las pronosticadoras. Después está Oscar Bonfili, del Servicio Meteorológico aquí en Río Gallegos. Hablamos con Nelly el lunes y ¿qué nos había anticipado? Todo bien hasta el jueves. El jueves ya se corta la racha, empezamos con lluvias, otro tipo de inestabilidad y así se está dando. Ayer tuvimos un día hermoso en Río Gallegos. Sí, muy linda muy jornada, lindo, linda realmente. temperatura, nada de viento, el cielo despejado durante todo el día. Y así se mantuvo hasta la tarde-noche, aquí en la capital provincial. Bueno, y de aquí, de Río Gallegos, nos vamos a Perito Moreno. A ver. Buen día, peritenses. Allí no tenemos registro de la temperatura actualizada, así que les vamos a contar que para hoy, día jueves, está prevista que tengan una mínima de 4 grados, una máxima de 12 grados para Perito Moreno y el mismo pronóstico en cuanto a las condiciones del tiempo que reflejábamos que va a tener la cuenca carbonífera para la mañana, para la tarde y para la noche. Lluvias aisladas durante todo este día para Perito Moreno. Muy bien, donde no estamos al aire aún, estamos a través de, llegando a través del streaming que generamos nosotros aquí en la radio, pero no estamos a través de FM Activa, ni a través del Canal 5. Algunos problemas con la conectividad seguramente allá, pero bueno, ya he notificado a Federico y nos va a poner al aire lo antes posible seguramente. Bien, perfecto. Bien, muy bien. Vamos a saludar también en esta mañana a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos aquí cada jornada. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día, para compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza,
Para disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Muy linda la onda que tiene el Hostel Titán allí en el Calafate. Cabañas del Titán es otra opción en la villa turística. Están ubicadas en Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966 74 62 19 para concretar tu reserva. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Para comunicarse con nosotros, agenda nuestro número, el número directo de la radio, 2966 51 60 51. Agendanos, agreganos a tu WhatsApp, 2966 51 60 51. Comunícate con nosotros, dejanos tu mensaje, tu saludo o lo que quieras que repliquemos aquí en la radio. Como ya lo está haciendo Angélica Calixto, en realidad nos está saludando a través del streaming. Buen día, chicos, beso grandote, dice. Horacio, buen día, excelente jornada para ustedes, es el deseo de él. Desde aquí retribuimos este saludito. Le deseamos tener una linda jornada para él y a todos nuestros oyentes. Muy bien, antes en lo personal, antes de empezar el programa, quiero dedicar un minuto para enviarle toda mi solidaridad al colega Hugo Moyano. Él es periodista y también es uno de los propietarios de Radio News y conductor del programa Contracara. Ayer, cuando al menos estaba terminando mi jornada laboral con el móvil, me enteré de la situación que estaba atravesando, que se había hecho público. Le hicieron llegar a través de un sobre que estaba identificado que era para él y para el programa Contracara, unas balas de calibre 9 milímetros con sus iniciales. Él hizo pública esta situación, las denuncias correspondientes y obviamente generó el rechazo y la solidaridad del rechazo hacia esa acción cobarde, vil, amedrentadora. Eso es lo que buscan. Y también la solidaridad no solamente de muchos colegas, sino también de gran parte del arco político y también de la sociedad. Algunos lo toman con un poco de liviandad, otros no, pero son acciones que no podemos permitir ni podemos soslayar. Así que vaya mi solidaridad con Hugo Moyano. Lo hizo también Nuevo Día a través de una nota que inmediatamente publicó, también acompañando a quien está atravesando ese momento, no solamente él, su equipo, porque se hablaba en las letras, ¿no?, que pusieron, que se tomaron el trabajo de recortar una por una y de armar, como se ve en muchos, en la televisión, en los programas, en las series. Bueno, lo hicieron de esa manera. Así que es necesario que se busquen a los responsables. Hablando de la repercusión política desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Comunicación, el vicegobernador, y de ahí en adelante se han solidarizado con él y bueno, también le enviamos un abrazo. Adherimos absolutamente, por supuesto. Escuchaba una nota que le hacía otro medio colega también, como que tendría identificado al sector de donde provinieron esas balas. Lo dijo él en la nota, por eso es que lo replico. Yo no sé si identificado, creo que él sospecha que puede llegar a venir de el sector de la policía, claro, porque él decía eso,
Claro, es lo que no dice sé él. si identificado, claro. Bueno, pero es le lo que atribuye, a ver, le atribuye. es lo que él presume, ¿no? Que aparentemente tiene ahí como un tema con la policía de la provincia de Santa Cruz. Él lo que dice es que claro, en los últimos días ha estado hablando mucho de la policía, sí, 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 Exactamente. muchos comisarios y demás. Incluso en esta nota que vi, claro, él le atribuye o él presume, no sé Eso si es. usa esta palabra, Moyano, en la nota, yo sí la uso, presume Ujú. que vendría del sector de la policía de la provincia de Santa Cruz, sí, lo sí. que sería no grave, gravísimo, Ujú, ¿no? sí. De ser así, por supuesto. Y habría una relación porque las balas que le mandaron serían las mismas que Sí, son 9 que milímetros. usa la policía de Santa Cruz. Exactamente. Desconozco absolutamente cuáles son esas municiones, pero bueno, entonces por eso él presume, y además por esta cuestión, este, por estas denuncias que diariamente realiza contra este sector, ¿no? Ujú. Sí, por bueno, eso sí. lo enlaza, Ujú. digamos, ¿no? Como que tendrían esa intención. Bueno, que investigue la justicia, que se encuentre a Ujú. los responsables. Hay una filmación del lugar donde antes funcionaba Radio News, en los 400 departamentos, donde se ve a una persona que está como muy arropada, Ujú. encapuchada con una capucha también, Bueno, ¿no? Con una capucha, y las cámaras de seguridad dejan observar una persona que se acerca al lugar y que Claro. sería quien habría dejado ese sobre que Ujú. contenía esas balas y la amenaza a Hugo Moyano y al equipo de Radio Bueno, News. como Que decías vos, investiguen. el propio gobernador y su equipo expresó su más firme solidaridad con Hugo Moyano y todos los profesionales de la emisora que él conduce, y dice que debía dejarse en su labor con valentía y compromiso a pesar de las adversidades y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo. Y después en el último párrafo invita a unirnos en defensa de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión. No podemos permitir que actos como este queden impunes ni se repitan en nuestra provincia. Bien, hecha la denuncia correspondiente, esperemos la actuación de la justicia para esclarecer. Así es, así es. Bueno, bien, nos seguimos metiendo en los distintos temas, que son muchos, de diversa índole, que se han destacado durante ayer, el día de ayer, y bueno, y en esta mañana también. ¿Qué pasó con servicios públicos finalmente? Que ayer lo traíamos ¿Habemos a la mesa. ¿Corte o no habemos ¿Va a haber corte? Sí. Recordemos que sí. Va a haber corte, Ajá. pero hay que hacer la aclaración, ¿no? Bueno, Correspondiente. porque ayer hablábamos que se había filtrado una comunicación interna donde de un área le comunicaban a otro que Transener, que es la empresa que distribuye la energía a través del interconectado, a través del sistema interconectado nacional, Sí. al menos la que la trae aquí a la provincia de Santa Cruz, había pedido un corte de energía o estaba ya informando a servicios Claro. públicos un corte de energía este fin de semana, sábado y domingo, y el otro fin de semana también, sábado y domingo, de 7 a 19, lo que parecía hasta exagerado incluso, ¿no? 2 fines de semana prácticamente sin luz. Bueno, eso fue lo que se filtró. Claro. Y después servicios públicos por la mañana comunicaron incluso aquí a Radio Nuevo Día, los chicos de Arriba al Día, que estaban pautando una reunión para la tarde con la empresa Transener. Bueno, la reunión se realizó. ¿Qué es lo que ha quedado en claro y que oficializó el gobierno de la provincia de Santa Cruz? A ver. Que van a realizarse tareas de mantenimiento, pero el corte de energía y estas tareas de mantenimiento es para trabajar sobre las líneas que abarcan a las localidades de Comandante Luis Piedrabuena, Río Gallegos, Esperanza, Río Turbio y Calafate, o sea, la cuenca y Calafate. ¿Qué es lo que se determinó y se oficializó? Que el día de corte de energía eléctrica va a ser el 28 de abril, Bien, el domingo 28 de abril, ¿sí? Domingo 28 de abril. Y que ese corte va a durar aproximadamente 6 horas. Ajá. Como faltan varios días, todavía no se precisó el horario. Bien. No sabemos si va a ser de 6 de la mañana hasta el mediodía o en qué horario. Se avisa que va a ser en horario matutino
6 horas aproximadamente sin luz para esas localidades y el domingo 28. Más precisiones las van a dar seguramente en los días que vienen. Bien, esperemos entonces, pero ya descartaron. Este fin de semana tendríamos luz. Claro, no. Normalmente. Sí, al menos Energía, previsto, digo, no luz. no va a haber ningún corte. Bueno, entonces la foto de la nota que se difundió es una nota interna que salió en los medios. Eso no se va a llevar adelante, no existe, comunicaron a través del gobierno, simplemente fue una nota interna, pero jamás salió como nota oficial de la empresa. Sí, lo supimos y lo aclaramos desde un primer momento. No era un comunicado oficial, sino un paper, una nota interna que se filtró de la empresa. Exacto. Y como decía Cari, el único corte que existe, de acuerdo a lo que se conversó, es el domingo 28, por 6 horas en horario de la mañana, tempranito. El domingo está bien, cosa que no afecte mucho. Claro, exactamente. Bien. Seguimos y seguimos recorriendo las páginas del diario Nuevo Día, pero antes anticipemos que dentro de 5 minutos vamos a estar llamando a Gustavo Saldivia, secretario, eres adjunto, ¿verdad? Sí. Adjunto de ATE. No, perdón, gremial. Tenés razón. Adjunto es Sandra Sutter. Ahí bien. está. Bien, vamos a estar hablando con él dentro de 5 minutos nada más porque hubo paritaria. Sí. Estábamos viviendo una semana de paritarias. El martes fue el turno de los docentes. Ayer le tocó a policía, ¿no? Sí. Y administración pública. Y eso fue ayer. Y hoy creo que le toca a salud. Así que vamos a estar hablando con Gustavo Saldivia porque hubo una propuesta por parte del gobierno provincial que fue la siguiente: 8% de aumento al mes de mayo y 8% de aumento al mes de junio. Sí, así es. Vamos a hablar con él a ver qué le pareció Bueno, parece que no les gustó mucho, obviamente, ese número, porque así lo ilustró también Carlos Garzón un poco jocosamente a través de sus redes. Carlos Garzón, recordamos que es el secretario general de ATE en la provincia de Santa Cruz, puso una foto para ilustrar la paritaria. ¿Y qué foto utilizó? La de la bola 8. ¿Y qué quiere decir eso? Y por el 8% tan solo la bola negra. Está bien. Esa fue la imagen tal como lo está mostrando Juli. Ahora, para ustedes que nos siguen a través del streaming, gracias Juli, esta fue la foto que utilizó Carlos Garzón para ilustrar la paritaria. Paritaria central, de la que, como decía recién Pichón, vamos a estar hablando en unos minutos nada más con Gustavo Saldivia de la comisión directiva de ATE. Aprovecho a mencionar que ayer también, como vos lo recordabas, se reunió el Consejo del Salario Policial en la Jefatura de Policía. ¿Qué sucedió? A través de la Asociación Civil Policial, que nuclea a los activos y que tiene participación en esa mesa del salario, nos enteramos a través de un posteo lo siguiente: el Poder Ejecutivo, dijeron, ha ofrecido en el marco de la mesa del Consejo del Salario un 4% al valor punto para el mes de abril. Y aclaran que se suma al 6% otorgado, haciendo un total de 10%. Esto es lo que se llama acumulativo, ¿no? Cuando se va sumando. Bueno, retomo. El Ejecutivo ofreció ayer en la mesa del salario un 4% al valor punto para el mes de abril y un 6% para el mes de mayo. Esta propuesta de aumento fue declarada no solamente insuficiente, sino también inaceptable por parte del sector. También informaron que no fue tratado el ítem antigüedad conforme fuera pactado en el acta acuerdo del mes de marzo, lo que fue reclamado por el sector. Con este panorama decidieron pasar a cuarto intermedio para el día 25 de abril a las 9 de la mañana. Sin acuerdo, consideran insuficiente el aumento al valor punto que ofreció
el Ejecutivo y la plana mayor de la Policía de Santa Cruz, insuficiente e inaceptable. Bien, otro de los temas destacados, nos enterábamos ayer por la tarde-noche, fue la renuncia que presentó el presidente del Tribunal de Cuentas, cuestionado por este gobierno, muy cuestionado por este gobierno. Fundamentalmente por el vicegobernador. Estamos hablando del doctor Carlos Javier Ramos, que presentó su renuncia de manera indeclinable ante el propio gobernador de la provincia de Santa Cruz, ante el propio Claudio Vidal. Sí. En su escrito afirmó sentirse honrado por su querida provincia y manifestó que la renuncia será efectiva a partir de este 18 de abril, o sea, a partir de hoy. Ya no es más presidente del Tribunal de Cuentas. Recordemos que, como vos lo decías, el propio vicegobernador lo denunció penalmente en la justicia santacruceña y hay en curso un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. ¿No? Dijo que desempeñó su cargo con absoluta honradez. Esto fue lo que dijo Carlos Ramos. Vidal, por su parte, que dijo, reconoció que el ahora expresidente, en el cargo de cuando, desde el año 2011, creo. Sí, probablemente. Que fue un gesto de grandeza, que no es común que en estos tiempos, que no es común en estos tiempos y que agradezco, esto lo dijo Vidal. Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos con tal de preservar sus privilegios. El mandatario santacruceño destacó la actitud de Ramos, quien le manifestó en una charla mano a mano de casi 1 hora y media. ¿Volvió el gobernador? Que sentía que había cumplido un ciclo y que era necesario oxigenar las instituciones de la provincia. Esto es lo que dice el diario Nuevo Día y está replicando en realidad una nota, la fuente, la citamos, también es Radio Energía. Exactamente, quien fue que tuvo la primicia, ¿no? La novedad, exactamente. Y anoche nos sorprendía esto. Bueno, ¿se fue antes que lo fueran? ¿Sabés que le mandé un mensaje a las 8 de la mañana exactamente? Sí. Y le ofrecí los micrófonos, o sea, y le hice saber que nos interesaba entrevistarlo aquí en la radio. Bueno, está notificado, le llegó ya tiene el doble clic, así que bueno. Esperamos una respuesta, ¿no? Bueno. Nos gustaría, por supuesto, entrevistar al hoy expresidente del Tribunal de Cuentas, el doctor Carlos Javier Ramos. Exactamente. Bueno, y recordamos también con esto que vos decías que la denuncia penal que había presentado en su momento el vicegobernador Fabián Leguizamón alcanza no solamente a quien hoy ya es el ex titular del Tribunal de Cuentas, sino también a las otras dos vocales, ¿no? A Matilde Morales y a Romina Gaitán, que lo acompañaban también en ese órgano de contralor aquí en la provincia de Santa Cruz. Bueno, 8 de la mañana, 32 minutos, ya se va a venir nuestro primer entrevistado. Ahora lo estamos llamando. Ya se hizo cargo la nueva titular de la ANSES regional. Sí, de la UDAI. Claro, lo contábamos hace un par de días, ¿no? Elba Soria. Exactamente, Elba la Soria. doctora Elba Soria. Lo hablábamos aquí hace un par de días, obviamente estamos en contacto a través de mensajes con ella, nos responde, no de manera inmediata, pero entendemos que ayer ya asumió esa función. Nos confirmaba anoche a la medianoche y nos decía que recién estaba terminando de trabajar. Claro. Habían pasado algunos minutos de las 12 de la noche. Insistimos ayer para hablar con ella, pero bueno, se excusó de esta manera, estaba abarrotada de trabajo ayer en el primer día que estuvo en funciones, así que estamos pendientes a tener la primera comunicación con ella.
Nos está escuchando Gustavo Saldivia, secretario gremial de la Comisión Provincial de ATE. Ya lo habíamos anticipado, pero lo reiteramos. Ayer hubo paritaria con la Administración Pública Provincial. Uno de los gremios, el más grande, el que más afiliados tiene en la provincia, es ATE. El ofrecimiento del gobierno fue de 8% a mayo y 8% a junio, lo que parece que es insuficiente. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Karina Tabarne, Claudio Lobos, te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buen día, bueno, Karina, Claudio, bueno, muchas gracias por la llamada, un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, decíamos Gracias. 8% mayo, 8% junio, parece insuficiente, ¿no? Sí, sí, tal cual. En realidad no es que lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice la inflación, la crisis que hay. Nosotros debemos recordar que de enero, solamente de enero hasta ahora, tenemos más de un 51% de inflación. Hemos tenido solamente un 20%. Recordemos lo bochornoso que fue la paritaria, la primer paritaria, que fue en febrero, que se cierra de manera ilegal, que ayer también lo denunciamos, sin tener la mayoría de porcentaje en la mesa por parte de los sindicatos. Se cerró la paritaria de manera ilegal. Y bueno, y después que el gobierno también dio un 12% por decreto, que también lo repudiamos, porque en realidad, más allá de que nunca nos vamos a poner en contra de poner plata en el bolsillo, y más en esta situación, el ámbito siempre es la negociación colectiva. Gustavo, y ayer con este ofrecimiento, con esta propuesta que llevó a la mesa el gobierno provincial, 8% mayo y 8% junio, es así, llegar hasta mitad del año con esos porcentajes, ¿no? Sí, ofreció un 8% en mayo, 8% en junio, acumulativo, pero no remunerativo. ¿Sí? Al ser no remunerativo. ¿Cómo no remunerativo? Al ser no remunerativo, directamente no impacta en nuestros jubilados, claro, ¿sí? Que también la están pasando mal. Y aparte de no impactar, yo creo que lo que quiso hacer el gobierno es tampoco que ingrese en la primera cuota del SAC, ¿no? Claro. Lo que argumenta el gobierno es: lo hacemos así y después que pase la primera mitad del año, o sea, después de junio, ahí lo pasaríamos a remunerativo. Claro. O sea, una locura, porque aparte también el porcentaje es muy bajo, y aparte nosotros, acá hay una situación también que pasa por parte de los pasivos, que nosotros no tenemos que ser responsables. Es inadmisible poder aceptar, bajo ninguna circunstancia podemos aceptar esto. Claro, ¿sí? Claro. Me parece totalmente una tomada de pelo por parte del gobierno provincial, y que no está viendo, no está observando y no se está haciendo cargo de la situación de caos, de crisis que hay, que hoy los compañeros no solamente no llegan a fin de mes, sino que no pueden comprar sus alimentos, una locura. Claro, o sea que ese 8% ya de una no iría al básico. Exactamente, no iría al básico. Sí, iría al básico, se pasaría. El compromiso por parte del gobierno provincial es después de mitad de año pasarlo, claro. Pero no sé cuál es la diferencia. La diferencia es lo que ellos lo que ellos están diciendo es que ahora ya solamente pueden dar eso, pero nosotros no podemos aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Claro, yo apuntaba, la pregunta que se me quedó en el aire es si les había sorprendido el porcentaje, que a primera vista claramente parece muy bajo ese número, un 8%, pero ahora realmente no había leído el acta de paritaria, y ahora la sorpresa la tengo yo, que el ofrecimiento, al menos a priori, es no remunerativo, con la promesa, como vos lo explicaste bien, de después pasarlo y blanquearlo, digamos. Claro. Exactamente, quizás yo lo que quiero creer es que como fue la primera paritaria, ellos van probando, y se pasó un cuarto intermedio ahora para el día lunes. O sea, ya en unos días más ya volvemos a tener una paritaria, pero bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar algo en negro. No se puede. Más allá de la desesperación, todos los compañeros, hay una cuestión de crisis tremenda que hoy en día
debemos hablar de esas cosas. Nosotros siempre decimos, vamos con datos reales. Nosotros sabemos que hoy en día un trabajador estatal tiene que llegar a 800.000 pesos para un promedio para no ser pobre, y está en 300.000, 320.000 pesos, y para no ser indigente 350.000 pesos. Claro. O sea que hoy nuestro compañero estatal tiene un sueldo de indigente. Como siempre repetimos, no vamos a responsabilizar a este gobierno actual de todo de esto, pero sí desde diciembre hasta ahora el gobierno es el de Claudio Vidal, y el gobierno nacional sabemos que también gran parte de esto son por las políticas de ajuste que viene del gobierno nacional. Entonces es una guerra constante con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Ahora el gobierno provincial debe hacerse cargo de esta situación, porque si no, ¿quién se hace cargo? Claro. Porque el gobierno pide que nosotros lo entendamos. ¿Y quién entienda a nuestros compañeros? ¿Quién entienda a los estatales que nos llegan a fin de mes, que no pueden comprar sus remedios? 45%, bajó en consumo de remedios, 27%, bajó en consumo de alimentos, una locura. Claro, claro, claro. Si bien entendemos que siempre la primera oferta del gobierno la tira para que la rechacen y para dilatar el tiempo, básicamente, bueno, una oferta negra hasta parece poco serio, ¿no? Exactamente, sí. No amerita una evaluación. Decime que a PAP y UPCN no la aceptaron. No, le pareció insuficiente, y aparte de eso, lo que manifestaron es que el 20% fue muy poco. Así que, pero bueno, lo hubieran dicho en esa ocasión, porque recordemos que ellos también habían rechazado el 20%, pero después en la paritaria de salud, que habían ofrecido un 30%, la habían aceptado, y en un 30% que habían ofrecido en salud, lo habían rechazado por considerarlo insuficiente. Me parece que más allá de eso tenemos que tener una coherencia a la hora de aceptar o rechazar, tiene que haber una coherencia. Claro. Yo entiendo. Yo por ahí lo que observo que este gobierno lo que está haciendo es improvisar. Lo que está haciendo, creo que se encontró verdaderamente con un montón de cuestiones que se sabía que no se iba a encontrar, pero me parece que debe marcar una hoja de ruta, y nosotros estamos para aportar, pero no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia cifras en negro y donde no se tenga en cuenta a nuestros jubilados, a nuestros pasivos. No. Jamás, Claro. por lo menos de nuestro sindicato no lo vamos a permitir. No, claro. Es subestimar a los representantes de los trabajadores, no ofrecer una cifra negra donde queda excluidos los jubilados. De todos modos, esto se charla en asamblea, ¿no? Se define en asamblea. Sí. ¿No? Sí, más allá de eso, nosotros también obviamente vamos a hacer asamblea. Mañana realizamos asamblea en todas las localidades, vamos a llevar el ofrecimiento, vamos a explicar cuáles son los pros, los contras, pero más allá de eso nosotros tenemos un día a día, hablamos con el trabajador, recorremos los sectores, tenemos un panorama, por eso también nos tomamos la atribución de manifestarlo de esa manera. Hemos realizado plebiscito en el Ministerio de Salud, o sea, hemos realizado varias cuestiones que yo creo que lo que debe hacer el gobierno, más allá de todo, también es acercarse a los trabajadores y hablar verdaderamente claro, ¿no? Y no mostrar que están haciendo. Nadie dice que no están haciendo, que no están trabajando, pero me parece que no se están dando cuenta de la situación de crisis, de caos que hay en la provincia, y se debe hacer responsable. Sí. No, hay un cuadro comparativo que es muy oportuno repasarlo en esta ocasión, donde se ve que fue un trabajo de la propia gente de ATE, donde compara, y a través de un gráfico, a través de una ilustración, a través de líneas, lo que ha sido la evolución de los salarios respecto de la inflación, incluyendo el mes de diciembre, o sea, todo diciembre del año pasado, enero, febrero, marzo, bueno, hasta marzo, donde se concluye en realidad que el salario en este cuatrimestre, insisto, incluyendo diciembre del año pasado, alcanzó un 35,5%, y la inflación acumulada fue del 106,3%. Era algo que nosotros lo charlábamos días atrás, pero bueno, no nos imaginábamos que la brecha era prácticamente el triple, ¿no? 35% de aumento en salarios y 106 la acumulada en la inflación en estos últimos 4 meses. Sí, es una locura. Más que nada en el mes de diciembre, que hubo un 25,5, no hubo Claro.
ningún tipo de aumento. En realidad, nosotros por ahí nos equivocamos porque hablamos de aumento salarial y en realidad debemos hablar de recomposición salarial. Recién deberíamos tener un 70% de recomposición salarial para poder hablar de un aumento salarial real. Claro, ¿sí? Entonces, me parece, por eso lo que nosotros le planteamos al gobierno, que verdaderamente traiga una oferta salarial que verdaderamente sea seria y que nosotros podamos llevar a asamblea. Como siempre lo manifestamos, vamos a llevar a asamblea las diferentes propuestas, pero no podemos aceptar algo no remunerativo que nos va a impactar en nuestro jubilado, en nuestro pasivo, y más en esta situación, en estas ocasiones, en esta ocasión donde la gente no puede llegar a fin de mes, donde la gente va al sindicato no solamente a pedir que peleemos por un mayor aumento salarial, sino que va a pedir alimentos porque no llega a fin de mes, y también está pasando con nuestros compañeros con el cual día a día estamos saliendo de las diferentes escuelas. O sea, la situación, sinceramente, es tremendo lo que está ocurriendo. ¿Esto les sucede a diario, que sus afiliados o la gente que está trabajando en la administración pública se acerca al sindicato a pedir asistencia alimentaria? Sí, está ocurriendo, está pasando, y la verdad, y también nosotros no tenemos los medios, no tenemos los recursos para poder, es una situación bastante desesperante que hoy en día la estamos viviendo, es lamentable, pero sí ¿Ya está les había ocurriendo. pasado algo También, así, Gustavo? la verdad que no sé, porque nosotros, bueno, yo estoy desde noviembre del año pasado. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero sí genera una desesperación, una impotencia de lo que está ocurriendo. Y sobre todo por ahí, compañeros y compañeras que tienen un trabajo estable dentro del Estado público. No es que es un compañero o una compañera que no tiene trabajo. Entonces, ahí nosotros también, al mismo tiempo, nos vamos dando cuenta de lo desesperante que es esto en este momento, y también deberíamos trabajar en eso, ¿no? En lo que es recursos en este momento para poder ayudar, y debería haber un trabajo mucho más serio también del Ministerio de Desarrollo para poder ayudar a nuestros compañeros en este momento, para poder contenerlos, porque es tremendo la desesperación que están teniendo y la impotencia nuestra como sindicato de poder resolver algunas cuestiones sencillas, básicas. Debemos trabajar en eso. Tremendo esto, ¿eh? Sí. Muy tremendo realmente. Gustavo, la última por mi parte. ¿Qué pasa con los trabajadores de cooperativas que se desempeñan en distintos lugares y en diferentes reparticiones de la provincia de Santa Cruz? Vos mencionaste recién el tema de escuelas, algunos lo hacen en el ámbito de la salud y demás. Con este gobierno, cuando llegó, bueno, centró la mirada en las cooperativas, que bajo esa figura se cometieron muchos ilícitos, obviamente, y se las manejó de una manera absolutamente irregular, con la única intención de quienes estaban a cargo de esas cooperativas llenarse los bolsillos y negrear de la peor manera, si se me permite el término, a los trabajadores, que son los que ponen el lomo y que le daban 2 mangos por el trabajo que realizaban. Bueno, esto llevó todo un proceso y está llevando, y en algunos casos los trabajadores bajo otra figura de cooperativa o bajo otro nombre no han percibido sus salarios. Sí, es bastante delicada la situación, Cari, lo que vos me estás planteando, me estás consultando, porque recordemos que en el año 2010, 2011, creo, se habían pasado todas las cooperativas a la Administración Pública Central. Sí, se habían pasado, porque en realidad lo que correspondería es que ese trabajo lo haga el compañero de la Administración Pública Central. ¿Sí? Después lo que se ha hecho, es verdad lo que vos planteás, el gobierno anterior ha utilizado estas cooperativas, y hoy en día lo que están pagando son justos por pecadores, porque muchos de nuestros compañeros de cooperativa hoy en día no han recibido su salario, encima que es un salario, sinceramente no sé, pero es menor que uno de la administración pública, sí. O sea que está por debajo de la línea de la indigencia. Sí. Entonces me parece que hoy lo que se está observando, y lo que yo te puedo decir desde ATE, es que muchos de nuestros compañeros auxiliares de la educación están haciendo retenciones en solidaridad de los compañeros de cooperativa que no cobran.
Te lo digo porque han tomado muchas decisiones en las diferentes localidades, acá Sí, sí. también algunas escuelas, Sí. porque obviamente es en solidaridad, más allá de nuestro reclamo Ujú. genuino, es en solidaridad, y yo creo que el gobierno lo tiene que resolver de una u otra manera. Me parece que ahí, más allá de los negociados, esas cuestiones turbias que tenía funcionario del gobierno anterior, hay que resolverlo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta a nuestro compañero que sí va a cumplir, que sí va a trabajar y que verdaderamente no tiene la culpa y que hoy en día se ve afectado ante esta situación irregular. Claro, claro. Gustavo, la última de mi parte, tema, bueno, trabajadores municipales también, donde ustedes tienen presencia en varias localidades de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es la realidad? En algunos casos se han ido recuperando, por ejemplo, es cierto que estaban por el piso, por ejemplo, Perito Moreno, ayer hablábamos con el intendente Trepo, llegó a un 67% de aumento, eso sí, incluye usar toda la coparticipación. Pero bueno, Sí. fue todo para el sector de los trabajadores municipales, pero no es la misma realidad en todas las localidades de Santa Cruz, ¿no? Sí, sí, no, ahí hay que hacer un arreglo bastante importante con respecto, porque vos por ahí, es verdad lo que vos planteás, en porcentaje fue bastante lo que es Perito, Moreno, lo que es San Julián, ATE ha Ujú. conseguido porcentajes totalmente superiores, pero bueno, los salarios no son los mismos que acá. Claro. Claro, sí, O sí, sea, sí. ha habido una baja tremenda. La vez pasada lo charlaba con colegas de ustedes también, que yo que he tenido la posibilidad que he recorrido la provincia, me he dado cuenta eh, las diferencias que hay, ¿no? En salario, y estamos hablando de todo el salario de indigente, o sea, ni siquiera llegamos a un salario de un trabajador pobre, sino Ujú. Claro. indigente. Claro, claro. Es una locura. Por eso también al mismo tiempo estamos evaluando, tenemos al coordinador provincial, José Vilán, de municipales de la Ujú. provincia, que está recorriendo la provincia, Bien. está recabando información y tenemos que trabajar en un proyecto que eso es algo que estamos planteando dentro de ATE, un proyecto de un salario mínimo vital y móvil para todos los municipales, ¿sí? Llevarlo a la Cámara de Diputados para que lo traten, y por ahí mínimamente tener un Claro. piso en toda la provincia, cosa que desde ahí después para arriba que cada uno discuta, pero tener un piso, porque Ujú. hoy tenemos compañeros que están cobrando 200.000 pesos, una locura en estos tiempos que estén cobrando eso, más con los descuentos, con un montón de cuestiones. Entonces hay que resolverlo, entiendo, porque obviamente cada localidad tiene los recursos de acuerdo a la coparticipación, que eso también se debe regularizar, ¿sí? De Ujú. toda recordemos que la recaudación de toda la provincia, después cada localidad tiene una coparticipación de la recaudación que se hace a través de la Agencia Santa Cruzeña de Ingresos Públicos, se saca una coparticipación de la cual va repartida en las diferentes localidades, y recordemos que la recaudación va subiendo permanentemente, porque al subir la inflación automáticamente la recaudación sube. Al Ujú. subir también tiene que subir la coparticipación, por ende también tiene que subir la recomposición salarial en cada localidad. Claro. Gustavo, te agradecemos mucho este contacto a la mañana. Te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande para ambos y bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias, gracias Gustavo. Gustavo Saldivia hablaba con nosotros, secretario gremial de la conducción provincial de ATE en Santa Cruz. Bien, descartaron entonces esta oferta de ayer en paritarias, 8% a mayo, 8% a junio, en negro. Esa fue la oferta. En negro, no remunerativo, o sea, dejando afuera al sueldo anual complementario, porque no entraría en la redistribución de la primera cuota del aguinaldo, al ser en negro, dejando afuera a los jubilados también. Claro, ahí con el compromiso de sí, luego trasladarlo, pero Claro. obviamente esta oferta fue considerada más que insuficiente por los representantes de ATE. Pero bueno, son cosas que yo pensé que ya estaban cerradas. Volver a un incremento en negro, yo pensé que nunca más se iba a discutir en Santa Cruz esto, que nunca más iba a haber una oferta con estas características. Pensé que era una etapa superada, ¿no? Pero bueno,
así están las cosas. Se vuelven a reunir el lunes de la semana que viene, pero nos quedamos en una parte de esta nota que tuvimos con Gustavo Saldivia, porque nos sirve como de trampolín para presentar un audio que vamos a compartir ahora, porque que nos ha mandado Pablo. Él es docente de la localidad de El Chaltén. ¿Qué sucedió? Pablo ya se había comunicado ayer con nosotros, lo contábamos en el pase con nuestros compañeros de Arriba el Día. Él es docente y en el colegio secundario provincial donde trabaja, de allí, de la localidad del Chaltén, desde el día viernes, no tenían clases, no tenían actividad. ¿Por qué? Porque las personas que se encargan de la limpieza del establecimiento son trabajadoras de cooperativas, son trabajadoras tercerizadas, pertenecían a una cooperativa que cambió la razón social y ahora, por esas cuestiones burocráticas y de papeles y demás, esas trabajadoras no reciben su salario. Déjame que agregue algo más. Idéntica situación está ocurriendo en Puerto San Julián. Claro. Ayer en horas del mediodía también se comunicaban con nosotros para darnos cuenta de esta situación. Y encima el agravante también que es difícil hablar con ellos porque, o sea, con la gente que integra esas cooperativas, porque en algunos casos hasta se sienten rehenes y entienden que si salen a hablar, a visibilizar esta situación con nombre y apellido y si dan la cara, los va a perjudicar. Claro. O sea, hasta eso también. Sí, exactamente. Porque obviamente nos interesa hablar con ellos, pero bueno, de hecho hay otros sectores que se están solidarizando, pero que no son los involucrados, como este es como es el caso de Pablo. En realidad está toda la comunidad educativa solidarizada, claro. Pero, a ver, hay derechos que se están violando de los trabajadores de percibirse un salario por un trabajo que ya han efectuado, o de las trabajadoras de las cooperativas, y por el otro lado de los alumnos a recibir las clases que no lo pueden hacer porque al no limpiar el establecimiento, él mismo no está en condiciones. Pablo, insisto, es docente del Chaltén, del colegio secundario provincial número 28, y nos cuenta en este audio cuál es la situación. Mi nombre es Pablo, yo trabajo en una escuela en el Chaltén. Desde el día viernes estamos con las clases suspendidas, tanto en la secundaria como en la primaria, porque las compañeras que trabajan en el área de maestranza están tercerizadas, digamos, trabajan para una cooperativa, no para el Consejo de Educación directamente, y esta cooperativa no les ha pagado el sueldo siendo hoy 17. Esta situación también sucedió, bueno, algo similar a principios de año, del año lectivo, porque la cooperativa cambió. Antes había una cooperativa que se llamaba Nehuen, ahora hay una que se llama Fénix. En ese cambio tuvieron, en esa transición, un periodo en el que ellas no sabían si iban a ser contratadas o no se les aseguraba, no se les garantizaba la continuidad. Así que también tuvimos unos cuantos días sin clases a fines de febrero y primeros días de marzo, hasta que empezaron a trabajar, pero bueno, siendo 17 aún no cobraron. Bueno, eso entiendo que se replica en diferentes localidades de la provincia, porque esta misma cooperativa está a cargo de otras escuelas en otras localidades. Yo entiendo que en 28 de noviembre, en Río Turbio, en Gallegos también, hay problemas similares, incluso también con suspensión de clases. Por nuestra parte, si bien, bueno, los auxiliares, los directivos, incluso los docentes también estamos yendo a la escuela, no estamos pudiendo dictar las clases porque no se garantiza la higiene mínima del establecimiento, y estamos tratando de darles tareas a los chicos de manera
digamos, remota, pero ya tuvimos la experiencia de la pandemia que nos enseñó que, bueno, que el cara a cara, la presencialidad es la forma más productiva y más linda de estar en contacto y de llevar adelante la educación de los chicos y chicas del pueblo. Así que ojalá esto se resuelva pronto, tanto por el derecho a la educación de los chicos como por el derecho a ser remuneradas por su trabajo de las compañeras de limpieza. Por otra parte, su contratación es precaria y bueno, lo ideal sería que formaran parte, al igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras de la escuela, formaran parte de la planta del Consejo de Educación. Pero bueno, por lo menos ya volver a cobrar su salario les permitiría afrontar los gastos cotidianos y la vida. Claro, sería importante, ¿no? Ayer 17 nos mandaban este audio, ya es 18, sería importante que le paguen el sueldo. No, por supuesto. Por supuesto. Recuerdo que y esto se replica, este audio nos venía desde el Chaltén, pero se replica en varias localidades de la provincia de Claro, Santa sí, Cruz, él también lo decía. Sí, lo dijo en la nota. exactamente, Sí, y vos también lo adelantabas, como que esto también teníamos información que sucedía en Puerto San Claro. Julián, donde Ujú. estamos saliendo en directo a través del líder. Y afecta de manera directa al dictado de clases, porque estas cooperativas son afectadas a trabajos de maestranza, Claro, ¿no? Entonces, sí. de mantenimiento. Entonces, al no cumplirse con esa labor, es imposible Ujú. habilitar un colegio para el dictado de clases. Pero Los maestros están tratando de hacerlo de manera virtual, pero bueno, no es lo ideal. no, pero además, en este caso hablamos de un establecimiento educativo, ¿no? Ujú. Pero esto se multiplica en diferentes ámbitos, porque hay trabajadores y trabajadoras de cooperativas que están en la misma situación sin recibir su salario, pero por ejemplo que brindan servicios de limpieza, de Claro. mantenimiento en espacios de salud. Claro. O por ejemplo nosotros en Canal 9, Ujú. donde también tenemos Sí. compañeros que hacen la limpieza, que trabajan en cooperativas Ujú. y que hasta la semana pasada no habían percibido sus salarios. Y además la cooperativa tiene el compromiso de llevar los elementos de limpieza. Ujú. Y la semana pasada y principios de esta, no había ni siquiera Claro. papel higiénico, porque la cooperativa no suministraba y no cumplía con Ujú. ese compromiso. Claro. ¿Recordás que el gobernador hace un par de meses atrás habló al respecto? O fue un título, ¿no? Donde dijo que todos los trabajadores sometidos a esta precarización laboral a través del mal llamado cooperativismo, porque le decimos cooperativa, pero esto no es cooperativismo. Ujú. Siempre lo hablamos, o sea, que cooperativa, por ejemplo, es el diario Nuevo Día. Pero bueno, el gobierno anterior utilizó este término, este sistema, para que un puntero político, un funcionario, ponete una cooperativa. Ujú. No ese es el concepto, la esencia del No, cooperativismo, lo hemos hablado un montón de veces. Sí, Pero bueno, el gobernador dijo que los iba a sacar de esta situación de precarización laboral. Ujú. Pero la realidad es que... Bueno, son procesos que también Sí, tardan, pero bueno, lamentablemente, ¿no? pero en tanto y en cuanto no se modifique esta situación, en principio hay que pagarles el sueldo. Claro, Ayer por era supuesto. 17 de abril y nada. Sí, sí. Yo hablaba con gente que trabaja en estas cooperativas y les preguntaba, pero bueno, ¿ha modificado algo la situación respecto de periodos anteriores? Y me decían, no, estamos en la misma situación que hace 3, 4 o 5 meses atrás. Bien. Bueno, nos mandan mensajes. Buen día, chicos. Lo hacen al 51 60 51 y Brian o Juli nos está compartiendo. Gracias, chicos. Buen día, que tengan un lindo día. Abrazo grande desde el Calafate. Tema cooperativas. En Calafate está pasando exactamente lo mismo. Claro. No les pagan el sueldo. Hoy tienen reuniones por medidas de fuerza. Bueno, así las cosas. Lamentablemente, como veníamos diciendo, esta situación va picando y replicando en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz. Ujú. Bueno, acá había un mensaje, recién lo leo.
Buen día, Karina y Claudio. Consulta, ¿qué pasa con los jubilados de Fomicruz? ¿Qué pasó? No... ok. No lo vimos, no vimos la consulta. ¿Qué pasa con los jubilados de Fomicruz? ¿Cuándo paritarias? Consulta... No entiendo el mensaje. Si se puede volver a comunicar con nosotros, nosotros vamos a transmitir la inquietud que puntualmente nos hace llegar un oyente a través del 51 60 51. Vamos a canalizarla a ver cuál es la pregunta que quería hacerle a Gustavo Saldivia, y si no, se la trasladamos a Viviana Carabajal. También. Otro mensajito, Beto, en realidad, compañero de trabajo. Muchos trabajadores de cooperativas aún no cobran desde febrero. Los que fueron empleados de Macro, por ejemplo. Macro era la cooperativa que tenía... ¿No era una cooperativa? ¿Cómo que no, Juli? No, bueno, era una empresa en realidad, Macro, que prestaba, sí, tenés razón, que prestaba servicios de maestranza en establecimientos escolares. El propietario era el que fue candidato a gobernador, creo que esta era la empresa, ¿no? Esta era la empresa de Polke. Bueno. Trabajadores de cooperativas aún no cobran desde febrero, los que fueron empleados de Macro, por ejemplo. Bueno, y hay otros que se les cambió la razón social y que tampoco cobran por esta cuestión burocrática, administrativa, pongámosle el nombre que sea. Bueno, no cobran, y así está sucediendo. Nos había llegado también una notificación de ATE de la localidad de Las Heras también. Fíjate cómo vamos recorriendo toda la provincia de Santa Cruz, que también están con un reclamo por una situación similar. Y ayer cuando me contaban esta situación de Puerto San Julián, por ejemplo, me decía que el encargado de esa cooperativa, la de San Julián, opera desde Pico Truncado. Lo que aún se complica mucho más. Claro. O sea, indistintamente de la posición geográfica, el tema del cooperativismo, o de las mal llamadas cooperativas en realidad, o de un nombre mal usado, es el mismo en todas las localidades. Bien. ¿Qué nos decía Miguel de San Julián? Me voy de Calafate y ¿No fuiste a Titán? No sabés la que te perdiste. No sabés, pero no podés irte de Calafate, si no vas un rato a Titán ahí a tomarte algo, andate al hostel, claro, la vista que tiene, las terrazas, mano derecha, mano izquierda, espectacular. Bueno, ya te vamos a mostrar unas fotos, Miguel. Si estás todavía ahí, volvé, no te vas a arrepentir, te tomas un buen cafecito a esta hora, 9 de la mañana, 7 minutos, con unas tostaditas. Qué hambre me está dando, ¿no? Ay, la carita de Juli, como diciendo, sí, quiero, o con unas medialunitas o unos sacramentos. Uy, la cara del comandante. Me clavaría un tostado hasta ahora. No me digas, con ese dulcecito de... Sí, terrible. El dulce de Calafate que nos mandó Marcelo el otro día. Terrible. Marcelo ya confirmó su presencia mañana. Buenísimo. Entiendo que telefónicamente, desde Estancia Josefina. Bueno, tenemos un mensaje que agradecemos mucho. Se han tomado la molestia de escribirnos, bastante extenso. Buen día, les comento la situación que estamos pasando la gente de la cooperativa Fénix, ex Nehuem. Hasta el día de la fecha no hemos percibido nuestro sueldo, que debía ser acreditado el día 10, nos cuenta un oyente. Ayer nos presentamos en Casa de Gobierno a reclamar, ya que nuestro presidente, Ariel Coronel, no nos atiende el teléfono ni nos da respuesta alguna. El señor gobernador tenía un compromiso con las cooperativas que no está cumpliendo, nos dice este oyente. La ministra Jazmín Machiavelli, la ministra de Desarrollo, nos prometió estar mejor, que íbamos a cobrar en tiempo y forma. Bueno, nos dice, se nos están riendo en la cara, las cuentas, los alquileres y hambre de nuestros hijos no esperan. ¿Qué respuesta les damos?
Hoy, 12 del mediodía, volvemos a Casa de Gobierno. Les pedimos el apoyo de todos los medios para que esto se viralice y podamos tener nuestro sueldo. Claro. Bueno, y ahí nos mandan algunos carteles que están preparando y que seguramente hoy, con el móvil de Nuevo Día, vamos a estar mostrando desde Casa de Gobierno. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, la gente que se comunica de distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, insistimos con esto, la realidad es la misma, ¿no? Bueno, y llama la atención porque, insisto con esto, Vidal en su momento habló, dijo que los va a sacar de esta precarización laboral, en algunos casos sin seguros de trabajo, sin obra social, con todo. sueldos muy por debajo de la línea de la pobreza No, o de la indigencia, no, incluso. de la indigencia, 80.000 pesos y hoy- están cobrando las cooperativas de Canal 9, Claro, que trabajan en Canal claro, 9. 80.000 pesos. Díganme ustedes qué hacen con 80.000 pesos para un mes. No, nada. Y hoy encima 17, 18 ya aún no perciben el sueldo. O sea, Bueno, esto da mucho para hablar. Gracias a ustedes que interactúan con nosotros, que nos hacen sentir acompañados y que se interesan también por estos temas que les planteamos. Marcos nos manda su mensaje. La situación de las cooperativas se repite en toda la provincia con diferentes matices, pero lamentablemente es un mal común. tal cual. Bien, 9 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Tenía para compartir, me parece importante este comunicado que emitió ayer la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios del gobierno de Santa Cruz. Vidal se reunió con el CEO de YPF. No tiene que dejar de producir, entre comillados como un textual. Lo cierto es que el gobernador Claudio Vidal se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín. Le planteó las demandas provinciales respecto de la producción y el mantenimiento del empleo en los yacimientos. El gobernador mantuvo este encuentro con el presidente y CEO de YPF, fue en las oficinas de la compañía en Capital Federal. El mandatario informó que el tema principal fue la salida de YPF de Santa Cruz, así como de otras provincias. Ellos, por YPF, van a concentrar todo en Vaca Muerta, así que están abandonando todas las provincias, dijo el gobernador. Vidal explicó que la solicitud de mi parte, fue que no dejen de perforar porque está cayendo drásticamente la producción hace muchos años. Tienen que tener en cuenta que no pueden despedir trabajadores. Ese es un pedido urgente del gobierno. Esto es importante por la difícil situación económica que atravesamos y debe influir decisivamente en la decisión que vayan a tomar una vez que abandonen las áreas, ¿no? Declaraciones del gobernador Vidal después del encuentro que mantuvo con el CEO de YPF en Capital Federal. Muy bien, muy bien. Cambiamos rápidamente de tema y retomamos una cuestión que les contamos ayer y le vamos a pedir a nuestro comandante que esté atento porque vamos a compartir un audio que nos ha enviado esta mañana y le agradecemos mucho a la presidenta del Consejo Deliberante de la localidad de Puerto San Julián. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que queremos contarles? Bueno, esto lo mencionamos ayer, había una convocatoria desde el Parlamento Municipal que preside justamente la concejal Natalia Pedernera para que se conforme en Puerto San Julián el Consejo Pesquero Local. Bien. Esa convocatoria abarcaba todos los sectores de la pesca. Se juntaron, pero decidieron formalmente que la primera reunión se pase para el mes que viene. Bien. Preguntamos por qué
Y esto nos explica a través de un audio desde Puerto San Julián la presidenta del Consejo Deliberante de esa localidad, reiteramos, Natalia Pedernera. Buenos días, Karina, a vos y a toda la audiencia. Agradecerte por el interés de los temas de nuestra localidad. Contarte que ayer la reunión que estaba citada para las 12:30 horas en el Consejo Deliberante de la localidad para la conformación del Consejo Pesquero Local fue reprogramada por un requerimiento del sector de los interesados de la pesca para el 17 de mayo a las 18 horas. Aprovecho también para contarte que una vez que estén todos los integrantes del Consejo Pesquero Local, desde ahí, desde esa mesa, se elige un representante que va a formar parte del directorio del directorio, bien digo, de Fomento Pesquero Local sanjulianense, de la empresa de FOPESAN, que también eso es muy importante para nosotros. Así que bueno, en cuanto avancemos con esa conformación y también en los mismos términos con lo de FOPESAN, voy a estar en contacto con ustedes y por supuesto siempre dispuesta para darles todas las novedades que ustedes requieran. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces a la presidenta del Consejo Deliberante de la localidad de Puerto San Julián, Natalia Pedernera, quien nos contaba de esta situación a raíz de la convocatoria que se efectuó desde ese cuerpo para la conformación del Consejo Pesquero Local, que lo que nos decía es que, a ver, hubo poco tiempo, es cierto, ellos se entendían de la convocatoria, por eso ante el planteo de todos los actores que están involucrados en esa mesa, de darles un lapso un poco más prolongado para, llevar adelante distintas acreditaciones, papeles, poner todo en regla. Bueno, entendieron que era muy lógico el pedido que hicieron y por eso lo reprogramaron para la primera quincena del mes de mayo. Bien, y lo vamos a seguir, por supuesto, debido al interés que despierta. Un anuncio, un acto en realidad, encabezado por el intendente Pablo Brazo, esto fue en la jornada de ayer miércoles, por el llamado a licitación pública para la construcción de un polideportivo municipal. Esta es una nota que está disponible en el diario nuevodía.com.ar. Refiere a este acto celebrado en instalaciones del Gimnasio Municipal Eva Perón, donde el intendente de Río Gallegos encabezó en la tarde de ayer el anuncio del llamado a licitación pública de un polideportivo, anuncio que ya había realizado semanas atrás y que viene a atender una demanda importantísima para la ciudad. Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Planificación y Obras Públicas, su hermana María Grasso, y el resto de los integrantes del gabinete comunal, legisladores provinciales y comunales también. En el acto se explicó que esta posibilidad se llega a partir del compromiso del intendente y gracias a la decisión política de administrar y destinar los recursos para satisfacer la demanda de los riogalleguenses, en este caso en materia deportiva, y con el propósito de fortalecer y potenciar el desarrollo deportivo, cultural y social en la localidad. Un nuevo gimnasio, un nuevo polideportivo entonces. Este polideportivo se compone de una cancha de 28 metros de largo por 15 de ancho, tribunas, vestuarios equipados con ducha y sanitarios para equipo local y visitante. También contará con baños públicos y baños adaptados. El plazo de finalización de obra es de 10 meses y suma una inversión total de más de 920 millones de pesos, siendo una de las pocas obras públicas en ejecución en nuestra provincia con fondos municipales. Bueno, Puerto San Julián ha hecho también y ha terminado de construir en su momento el nido también con absolutamente todos fondos que administró el gobierno de Daniel Gardonio. Recordemos que cuando asumió el presidente Milei y pasó la motosierra por todos los lugares y lo sigue haciendo, recortó el tema de la obra pública. Recuerdo que le preguntaba esto al intendente Gardonio y me decía, no afecta porque no nos habían dado ninguna obra pública, ni provincia ni nación.
provincia habían utilizado algunos recursos que le había llegado también para hacer algo, pero fue mínimo realmente, ¿no? Eso habla del reparto discrecional que hacía el otro gobierno y que esperemos que se corten ese tipo de prácticas ahora. Estoy viendo dónde va a estar emplazado este gimnasio. Acá en esta parte de prensa municipal, bueno, hace referencia al discurso, a las palabras de María Grasso. Dijo textual, donde la obra pública no está siendo bien considerada desde el gobierno nacional. Y luego resaltó que esta obra beneficiará sustancialmente a los vecinos de los barrios Procrear, Favaloro y de las viviendas entregadas por el municipio y toda esa zona de influencia. Claro, entonces entendemos que como para que se ubiquen, vivan o no en Río Gallegos, más si no viven acá, está en zona del autódromo, claro, estaría en esa zona. ¿Vieron que, Espera. Sí, Juli. Buen día, compañeros. ¿Vieron que está el camping municipal, lo que iba a ser el camping municipal, Sí. que ahora es un predio del SOEMA ahí Sí. en la ruta Lero- y Lero Rivera? Ujú. Ahí arribita me decía Nica Ahí que arriba. va a ser Ajá. Está arribita, bien. justo como en la entrada del barrio municipal sería. Bien, Perfecto. bien. Bueno, muy bien, ahí estamos. Ahí mientras entran nuestros compañeros y acomodan sus petates, voy a compartirles algo que a su vez, nos envió una oyente, gracias. Nos dice, hace referencia a la situación en el Colegio Industrial número 4 de Río Gallegos que vienen reclamando hace algunos días. El martes 16 de abril estuvieron por la tarde haciendo distintos reclamos de falencias edilicias, de falta de limpieza, que también hablaban del destrato que reciben por parte de las autoridades y del colegio. Eso también nos llamó la atención. Bueno, estuvieron con una especie de sentada, con un reclamo y demás, y lo que se les había comunicado a los chicos es que iban a tener una respuesta el miércoles, ayer, miércoles 17 de abril. Ayer, ¿qué sucedió? Comenzó el turno, estamos hablando de turno vespertino, a las 6 de la tarde, 6:10 según nos indican, se sentaron con el acompañamiento de sus tutores a la espera de una respuesta. Esperaron 2 horas y media. ¿Y en qué terminó esto? En la suspensión de actividades para hoy. Yo fui ¿Jueves? Sí. tipo 7:10 habré ido y estaban reunidos con un directivo. Ahí en el hall de entrada, viste que vos entrás por Mitre. Mitre. eh, Está hay un frente hall de al entrada. natatorio del Hispano, el colegio Exacto. que les decimos. Y estaban reunidos ahí, esperé un rato, esperé 20 minutos, media hora para ver si podía charlar con alguien y seguía. Me fui porque se me hacía tarde. Claro. Pero estaban reunidos con un directivo, si no me equivoco, el director, chicos de cuarto año, porque después había otros más grandes que de quinto y de sexto que estaban con actividad normal, evidentemente, porque entraban y salían y en el gimnasio también había actividad. También están divididos, es Sí. cierto, algunos nos decían que no contaban con todo el respaldo del centro de estudiantes, pero bueno, ¿qué pasó ayer? Ayer finalmente se decidió que hoy iba a ser suspensión de actividades, para concretar trabajo de mantenimiento de las instalaciones. Y mañana viernes y también el sábado va a haber fumigación porque dice que hay muchas ratas, lauchas, Sí. bueno, en fin. Fernando Tornú, ¿cómo le va? Buen Buen día, día. Héctor Mancilla, lo mismo, Buen día. ¿cómo están, chicos? Buen día, ¿cómo están? Sí, ayer recibimos bastantes mensajes respecto de la Industrial 4, Sí, la yo situación en la que también, están, edilicia, de servicios, Ujú. y parece caótico, ¿no? Como bastante difícil de cruzar a diario. Totalmente. Ahí, Sí, hasta los sí, baños, nos sí, contaban sí, un montón sí, de, sí, de sí. detalles de cómo está el edificio, que evidentemente ahí falta mucho trabajo. ¿Sí? Y bueno, meritó la sentada y esto que ayer, bueno, Juli fue porque no eran como las 7, sí, nos seguían llamando para ver si podíamos ir. Juli fue hasta allá, bueno, estaban
como en plena actividad de reclamo y no pudimos Ujú. hablar, pero hoy seguramente lo haremos. Está bien, está bien. Sí, bueno, nosotros también seguramente nos vamos a pegar una vuelta con el móvil. Lo que pasa es que en general el centro del problema está a la tarde, ¿no? O el foco del reclamo está en el horario vespertino. Bien, lo habíamos dicho hoy temprano, uno de los temas destacados del diario Nuevo Día, nos enteramos ayer a la tarde la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz. Ujú. El doctor Carlos Ramos, nos comunicamos a la mañana con él, le dejamos un mensaje tempranito manifestándole nuestra intención de poder entrevistarlo. Me respondió, dice, prefiero que no, les agradezco. La decisión que tomé es producto del cansancio de muchas cosas, pero totalmente pensada y acertada, así que estoy muy tranquilo, dice el doctor Carlos Ramos. Prefiere no hablar. Bueno, pero hay emitió una respuesta claro, sí, sí, sí. importantísimo. Ujú. Quedó por un compromiso de hablar en otro ámbito también. Dice que hay mucha desinformación cuando se habla respecto de cuestiones propias al Tribunal de Cuentas. Así que bueno, le agradecemos en principio que nos haya respondido y que nos haya tirado Totalmente. esta respuesta. Nos queda muy poquito tiempo de programa, o sea, de pase. Dice que no contestaba antes porque no se dio cuenta. Que hay que rendir cuenta. Gracias, Juli. Gracias por tu magia. Vamos, Nica, ¿qué contás? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. No estaba tan frío a la mañana hoy tempranito. Ahora No, está húmedo. ¿Sí? La lluviecita, pero está húmedo, ¿no? Está lindo. Ujú. Está agradable, ¿no? Está para andar de manga corta. Afuera. O capaz sí, viste que después del mediodía a veces se pone lindo. Sí. Ayer estaba lindo la tarde. Claro. A eso de la 1:30. Sí, es muy lindo, todo el día. Estaba muy lindo. Chicos, van a tener a gente de servicios públicos, presidente de servicios públicos, ¿no? Sí, ahora a 10:30. Vamos a hablar con él. ¿Cuántas idas y venidas en el medio de eso, no? Hubo ayer. Hasta que Mucha negociación. Sí. Claro. Nos contaba la gente de Transener que a la reunión esta famosa, digamos, fueron de servicios públicos y les pidieron casi por favor porque dice que no tenían reservas para hacerle frente a esta situación a tantas horas, ¿no? Claro. Así que les pidieron que no sea como lo habían programado ya el corte. Claro. Lograron acordar lo que ya se sabe, ¿no? Claro. Pero nos decían eso, que fueron y Servicios Públicos planteó que no tenían manera de, con la reserva que tenían, la reserva fría, digamos, de hacerle frente a 2 días, 12 horas de corte. Claro, y lo que no se entiende es por qué se pide el mantenimiento, hacer estos trabajos de mantenimiento en esta época del año. ¿Por qué no se lo hizo un mes o un mes y medio atrás? Enero, febrero, ¿no? Donde Claro. tenés más cantidad de horas de luz y además mejor temperatura. Claro, ¿no? Y la demanda de energía no es la misma. Por eso. En enero, febrero, que ahora Claro. en abril ya bien entrado el otoño, ¿no? Pero bueno, ahí le van a poder preguntar de todo al presidente de Servicios Públicos, Jorge Avendaño. Y también van a tener una renota con el ministro de Salud. Ujú. El doctor Varela, ¿no? El doctor Varela, porque dio un título que da que hablar que Santa Cruz, al igual que Punta de Lanza, lo hizo Salta. Ya lo de Salta ya venía hace muchos años. ¿Qué pasó? Con anuncios, hasta que se concretó. Pero que la se- gota que rebalsó el caso, chicos, de la atención de los extranjeros, sin pagar Claro. hospitales públicos argentinos o nacionales, como le quieran decir, es que se había dado casos de un profesor en Salta que lamentablemente fallece en un accidente en Bolivia. En Bolivia, claro. Y no se negaron las autoridades bolivianas sanitarias a Atenderlo. atenderlo. Claro. Hacemos referencia a que Santa Cruz cobrará la atención sanitaria a extranjeros. Sí. Ujú. Así es.
esa es la decisión, así que lo van a poder hablar Sí. tranquilamente con Entre otras cosas, ¿no? ministro. Porque además Varela habló de la situación que afrontan en salud y es Ujú. complicadísima igual, por falta Sí. de insumos, por Sí. falta de un montón Bueno, de y esto cosas. genera también estas olas, ¿no? Que Claro. van y vienen de renuncia, se va Varela, no se va Varela, se va Acuña Kunz, no se va Acuña Kunz, Rumores, los directores rumores. de los Ujú. hospitales, ¿por qué tantas renuncias? Sí, sí, sí. Bueno, está como para exprimirlo también al ministro. Y ya que estamos hablando de salud, había mencionado un tema que no lo quiero dejar pendiente al respecto de la decisión que tomó el gobierno nacional con las empresas de medicina privada, que las obliga a retrotraer el precio de las cuotas al mes de diciembre y ahora solo la pueden ajustar por inflación. Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina privada o prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre 2023 ajustada por el IPC Ujú. y a partir de ese mes. La medida alcanza a las empresas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medife, Swiss Medical, OMINT y OSDE. Las menciono una por una porque hay varias que están acá. De acuerdo a la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio. La duda es qué sucede con el resto de las compañías que aplicaron aumentos similares. El grupo de empresas involucradas responden a las que son señaladas en la denuncia original que fuera presentada por Lilita Carrió. Y explicó, y con esto cierro, el vocero presidencial, que deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor Ujú. para establecer las cuotas en los próximos 6 meses. Esto es el resultado de la tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. Bien, ¿y lo que ya te cobraron de más te lo van a devolver? Y bueno, O o sea, al menos porque no creo que te lo devuelvan. Acá lo que se permite es hasta la inflación, pero estuvieron muy por encima de ese índice. También demuestra, por un lado, la viveza, la mala viveza, y la inacción del gobierno nacional con sus entes de contralor, ¿no? Ujú. Porque permitieron que hicieran lo que quisieron en estos primeros 3 meses del año. Lo de la anterior gestión le venían adjudicando aumentos y aumentos y aumentos, ¿no? Ujú. Pero ahora con el nuevo gobierno, en estos primeros 3 meses hicieron lo que quisieron las prepagas. Hasta el Tupé me acuerdo de amenazar al gobierno anterior y después salir a dar unas declaraciones, Velo Copit, este hombre de Swiss Medical, creo que, ¿no? Sí. Que terminó renunciando a la Cámara de Chorro, esto que conforma A la Unión Argentina de Salud. Sí, Claro. no. Perdón, Nica, pero tiene que ver esto con en realidad la desregulación concretada y anunciada y, digamos, confirmada en el DNU. Y ahora se dieron cuenta que el mercado no se regula solo y no es tan benevolente como ellos señalaban y Claro. por eso tienen que salir y decirle, muchachos, hasta acá. Sí, se pasaron Porque de rosca. el Estado, algunos demasiado, otros muy poco como estos muchachos, pero el Estado está para eso, justamente para regular las tensiones, Ujú. tanto entre el mercado como como las necesidades y los derechos de la gente. Entonces, la prepaga no es salud pública y no es de primera necesidad, pero sí es salud y vos tenés que bregar porque no solamente los de clase baja tengan acceso, sino para que quienes elijan pagar tengan un servicio acorde a un precio correspondiente. Y eso es lo que se dieron cuenta ahora sobre la marcha, porque la clase media ya se les estaba poniendo, se les estaba enojando de alguna manera, ¿no? Vamos a ser sinceros, el que primero se dio cuenta de esta maraña de aumentos y avivadas por parte de las prepagas fue para que se dé cuenta Caputo, que ya era de exorbitante. Ujú. Sí, sí, sí. Y acá, chicos, Para que se indigne Caputo. claro, también, nunca me sale el nombre
el ente este que tiene que controlar. Superintendencia de Servicios de Salud, que acá en Río Gallegos funciona y tiene una sede en la calle Comodoro Rivadavia. Sí, que vas y no te atiende nadie. ¿No? Tenés que... Sí, nunca había nadie yo ahí. fui a hacer alguna nota y me pidieron que mande una carta, un mail a Buenos Aires para ver si alguien de allá me puede... Yo quiero hablar con alguien de acá, hacer un móvil con alguien de carne y hueso, que le pueda preguntar directamente qué pasa con los aumentos. Y son temas muy, muy, muy sensibles, ¿no? Estamos hablando La salud. del aumento de los autos, 0 kilómetros. Claro, La salud. claro, tal Y cual. encima te responden así, no, mandó un mail y a Buenos Aires y que te responden. No, aparte, por ejemplo, no lo puedo mandar yo, lo tienen que mandar los chicos, digamos, con una especie de membrete, con un grado de formalidad, ¿no? Bueno, una cosa increíble, ¿no? Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Concreta tu reserva llamando al 2966 746219. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día, para compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En Calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino, Hostel Titán, un espacio único en el Calafate. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta aquí la otra gestión, hasta aquí el pase. Los invitamos a quedarse con nuestros compañeros de Arriba el Día. No se olviden que mañana viernes es día de Marcelo Zeparnik en la otra gestión. Y feliz día. Ahora sí, con esto no digo nada más porque me había olvidado. Hoy es el Día Mundial del Radio Aficionado. Mira qué bueno. Tenemos muchos radioaficionados. Tu papá le gustaba. Mi también, viejo era radioaficionado, mi vieja también tuvo su licencia LU9XBM, era mi viejo, LU9 Xilófono Brasil Manila. Bueno, un beso a todos los radioaficionados que, como nosotros, creo que somos amantes de la comunicación desde distintos lugares, ¿eh? Así que un abrazo a todos los amigos y amigas. El año pasado hicimos a un radioaficionado, uno de los más pibes de la Argentina, sí, Teo Pastrana. Exactamente, ¿te acordás? de Perito, sí. Claro. Un beso grande, así que abrazo a todos. Y un beso a Carola Volonté, nuestra amiga en el día de su cumpleaños. ¿Cuántos cumple? No importa. Nos vamos. Chau. Gracias, comandante Brian Álvarez en los controles, Juli Quiroz aquí en el streaming. Chicos, buen programa, Fer y Nick.